Hay forma de que el indio salga de aquí. Nuestra camioneta está por acá. Yo puedo conseguir que los perdonen y les den una feria. Un chingo de feria. ¡Mi madre! El indio me recompensará más cañón cuando sepa que maté a uno de los aceros. Los perros no hablan. Me saludas Azteca, güey. ¿Qué te estás haciendo de mí en el infierno, verdad, Acacio Martínez? ¿Cómo así? Parece que usted va a secuestrar a mi hijo. Claro que sí. Por vos. Y por $1.000.000. ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Qué sabes de mi padre? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Mira lo que nos trajo el río. El hijo de la que mató a mi sobrino. Y esa que me traicionó y me hizo caer en esta. Yo no me voy a ir sin darles guerra. No me voy a ir sin darles guerra. De verdad me quiere probar. Digo, yo ya le di de probar a su sobrino, ¿se acuerda? Después de que le pegué una desmembrada. ¿De verdad piensa que yo me voy a doblar las manos porque Araceli me dice que no le huele la cabeza a esta chamaquita? ¿Eh? Lo siento, don Chucho. No voy a dejar que mate a mi hija. Yo perdí a mis 2 hijos en esta guerra. Así es que ya déjate de mamasca. Estos no van a salir de aquí con vida. No voy a dejar que estos enemigos queden sueltos. Así es que apunta y dispara al cuenta de 3. Ya saben lo que tienen que hacer, Prietita. Si estos perros disparan, ustedes disparan. Una. 2. 'Don Chucho! ¡No se cap! ¡Te callas, cap! ¿Qué pasó? Sigan peleando y vamos a ver si la próxima que se muere es tu hija. Pues por mí, nos morimos todos, cap. Eric va a matar a mi hija. Yo sabía que esto iba a terminar mal. Ay, Diosito, que no le haga nada a mi gallo. Nos van a matar a todos, Vicenta, ¿qué hacemos? Tanto nadar para morir en la orilla, ching. Ya se ching. A ver, no. Puedo más. Aquí no se ha nada, ¿oyeron? Todavía hay una salida. ¿Cuál? Doctor Vistas, es hora. Necesito que sus hombres intervengan en el rancho del indio a la de ya. Le voy a mandar las coordenadas en este momento. ¡Epa! Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Qué te digo, Smith? En estos últimos años, las cosas han cambiado mucho para mí. Pues sí, ni que lo digas. La verdad es que a todos en la agencia nos sorprendió cómo te saliste de la DEA. Pero bueno, ahora resulta que estás siendo investigado por la PG de Chihuahua. Pues, ¿qué estás haciendo, Marcelo? ¿De noche eres Batman o qué? ¿Qué te digo? Tú siempre tan bien informado, amigo mío, ¿eh? Pues sí. Dejémonos de rodeos. Tú bien sabes que estar bien informado es mi trabajo. Es más, creo que justamente por eso estoy aquí, ¿no? Es correcto, Smith. Mira, necesito que me ayudes a encontrar a esta persona. Me urge. Ok. Yo te debo varios favores de cuando estabas en la DEA, así que cuenta con ella. Yo no voy a volver a pasar por este dolor 2 veces. A mi nieto no me lo vas a quitar como me quitaste a mi hija, Marcelo. Mi amor, ¿quieres saber el sexo del bebé? Sí, por fin. Me muero por saber si fue niño o niña. Siempre quise tener una niña.
Hola, mi amor. Oye, Rosy, muchas gracias. Es el mejor regalo que me han dado. Bueno, y dime, ¿cómo le quieres poner? Tiene cara como de Angélica, ¿no? A ver, vela bien, porque no tiene cara de Angélica. Sí, mira, parece un angelito. Mi vida. ¿No sabes qué? Se va a llamar Patricia, como su abuela. Una mujer hermosa y muy luchona. Me gusta, ¿eh? Hey. Sí. Bienvenida a la familia. Patricia Dóriga. Perfecto, Mario, así lo haremos. Hay algo que me tiene preocupado. Jimena entró al baño desde hace rato y aún no sale. No seas no seas Entra ahora mismo al baño. Ya. Ya salió. Pero cambió su aspecto por completo. Si no fuese por el niño y la niñera, ni la reconozco. Por eso mismo te dije que tenemos que tener 4 ojos. No se te puede perder de vista. Tranquilo, Mario, que te aseguro que esa mujer no se me va a escapar. Está bueno, pues. Estas armas me sirven. Tengo que llevármelas al rancho. Esta lana me va a ayudar a contratar más hombres. A ver. Tu hermana me aseguró que los aceros ya no están metidos en el narcotráfico. Y así es, migra. Te lo dijo de verdad. Pero nosotros estamos en el negocio de sobrevivir. Si sabes que Chucho Casares puso precio en nuestras cabezas, ¿no? Toma. Tenemos plomo para repartir ahora sí. Esto lo voy a dejar guardado. Me va a servir. Está bueno, pues. Ahora sí el niño se nos muere. Ey. Tenemos un pacto. Quiero este cabrón vivo, me lo llevo a mi país y hago que viva una vida de mí. ¿Estamos? Si te vuelve a escapar, yo mismo lo mato, ¿eh? Estamos. Estamos. Bueno, pues yo les voy a hacer una propuesta. ¿Qué les parece si nos dejan ir? Les damos a la nena. Y ustedes también se van para la chica. Y no quedamos así muertos como ese pelado de ahí abajo. Ese hombre era mi capataz. Y lo mataste igual que a mi sobrino. Pero el próximo muerto vas a ser tú. ¿Y tú? Larry, no escuches a tu jefe. Háganle caso al gallo. O todos ganamos, o esto se lo lleva a la ching... Chucho, te juro que después me encargo estos Hagamos lo que dice el gallito. Me va a matar mi Belinda. Chaneque. ¿Pero cómo les vas a creer lo que están ofreciendo? Este acaba de matar a un hombre herido. Todos estos perros son traidores, carroña. Eso no es así, Chucho. Yo sí tengo palabra. No como usted, viejo mañoso. Pero vamos a hacer una cosa. Para que te des cuenta, Larry, la clase de soyo que tienes. Vamos a ver si quieres salvar a tu hija. Vamos a ver qué tanto corazón tiene don Chucho. Vamos a ver qué tan grande tiene el corazón el gobernador del estado. Gallo, ¿qué vas a hacer? Ya dije. Vamos a ver qué tan grande tiene el corazón don Chucho. Abusado. Estás inventando, gallo. Listo. ¿Qué necesitamos nosotros, Una tregua, ¿no? Una treguita. 30 segundos, ¿les gustan? Yo se los voy a dar. Cuidadito. Esto que ven aquí, este juguetito es una SMG alemana. 7 segundos en el piso, estamos a saldo. 10 segundos tienen para correr. Ustedes escogen. ¡Se engañaron! Me urge encontrar a esa mujer.
Lo más probable es que abandone el estado de California, y quizá el país. De hacerlo así, creo que lo haría por avión. Usar el aeropuerto es la manera más rápida. Y créeme, esta mujer tiene prisa. Ya mismo voy a emitir una alerta para todos los vuelos nacionales e internacionales. Te mantengo informado, ¿ok? Gracias, amigo. Qué gusto. Keisha. ¿Usted ve por dónde se metió? Hay que dividirnos. Está bueno, pues, ¿por dónde quieres? Tú decides. Yo me voy por acá. Dale, con cuidado. Arre, arre, Pretita, chic. Que los hemos de tener ahí atrás. Vámonos. Pensé que todo se iba a fregar, pero funcionó. ¿Sabes qué, Pretita? Hablamos luego, hombre. Ahorita hay que salir vivos de acá. ¡Somos los autodefensas! ¡Nos conocimos otra vez en el cruce de migrantes! Está bueno, Juanito. Mira, lo que hay que hacer ahora es ponerle en su madre a estos perros. Aviéntele con todo. ¡La Vicenta nos envió para ayudarnos! Pues si la Coyote nos va a llevar a desmantelar a la organización criminal más importante del norte de México, comenzando desde la cabeza, pues sí vale la pena arriesgarnos a mantenerla en libertad, pero definitivamente, Phillips, hay que darle un deadline a esta operación, porque si no vamos a quedar como unos imbéciles en Washington. Mira, tienes toda la razón, pero no es tan fácil. Las relaciones entre el gobierno y el narcotráfico en México son muy estrechas. Por eso es tan complicado llegarle a las cabezas. Generalmente están protegidos por políticos muy pesados. Hay un operativo importante en la frontera. Va a ser en el Paso de la Serpiente, con mi nuevo jefe. Necesito que despejes esa zona. No quiero un solo migre a 10 kilómetros a la redonda. A menos que quieras pagar los servicios funerarios. ¿Estás loco? No, yo no te puedo ayudar. Haces lo que yo te diga. Ya sabes, no quiero poligringos. Da el día libre en tu oficina. Bye. ¿Dónde está metido, Fabricio? Cárdenas, llegó el oficial que estábamos esperando de la central. Ya está todo listo para el entrenamiento, solo falta usted. Bueno, perfecto, yo estoy lista. ¿Y de Phillips? ¿No has sabido nada? Lo mismo que usted, abandonó las instalaciones y aún no ha vuelto. Pues ya aparecerá. Y quizá cuando lo haga, no tenga empleo. Nada que contesta el indio ni el tuerto. Nadie en el rancho. Tampoco responden por radio. Eso está muy raro. ¿Será que algo les habrá pasado de lo que no sepamos? Seguro que están todos borrachos como me dijiste. El indio se quedó celebrando desde que salimos y cuando le lleguemos con este regalo va a estar de fiesta por una semana entera. Así que a poner esos hígados en remojo, muchachos. ¡Hay que hacer algo que se lleven a la niña! Mira, Juanito, hágame un favor. Llévese a la escuincle de la chaparra esta, póngamelas a salvo. Hágale, hágale. Hágale, yo lo cubro, hágale. Sí. Vámonos. ¡Les envío más hombres! Tus cabrones, verán. Me tienes hasta los con tu hija, Cal. Por eso mataron a Casiano, chingón, casi nos matan a nosotros.
no te buscas otra vieja y tienes 20 hijos con ella? Pretita, nos va a tocar correr. Hágale, mija, que yo la cubro. Hágale. Ahora sí que sé con estos güeyes. Yo voy por mi hija, me vale madre. ¡Que te esperes, Mira, si vas para allá te van a llenar de plomo. Mejor vamos a agarrar estos y después pedimos de rescate que te devuelvan a tu hija. ¡La madre! ¡Vámonos, ¡Vámonos! ¿Dónde estás, idiota? Gallo, ¿me escuchas? Gallo. ¡Indio! ¿Tú crees que te tengo miedo, ¡Órale! Si me vas a disparar, hazlo como un hombre y enfréntame cara a cara. ¿Dónde estás, ¿Y la salida? Madre, aquí no hay salida. ¡Daniel! ¡Salvador! ¡Salvador, eres tú! Ya valiste madre, gringo. Suelta el arma. Tíralo. Tranquilo. Te advertí que no te metieras conmigo y seguites. Ahora te toca morir. Y aquí nadie va a encontrar tu cuerpo. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.